Buen día, jóvenes del Instituto Juan Bosco. Bueno, quien les habla es el docente contador público colegiado Franklin Figueredo Morales. Vamos a continuar con, con las clases del curso de análisis e interpretación de los estados financieros. Bueno, bienvenidos, esta es la segunda semana. Recuerden que nos habíamos quedado en los usuarios internos y externos de los estados financieros, a quienes les era útil. Bueno, esta vez continuamos, ¿no?, con el tema y nos preguntamos de la misma forma, ¿por qué son importantes los estados financieros? Bueno, como un pequeño concepto tenemos que no son importantes, son muy importantes porque son el reflejo de los movimientos que la empresa ha incurrido durante un determinado periodo. Es decir, nos muestra, ¿no?, porque así en términos de medicina, por ejemplo, es la radiografía de la empresa, ¿no? Los estados financieros es una representación en números de cómo está nuestra empresa en un determinado ejercicio económico. Asimismo, se convierte en tomar decisiones sobre muchas interrogantes, ¿no?, para el gerente, para el accionista de la empresa, como por ejemplo, dónde invertir, dónde obtener los recursos, en qué invertir, cuáles son los beneficios o utilidades de las empresas, cuándo y cómo se le debe pagar las fuentes de financiamiento, se deben reinvertir las utilidades. Bueno, todas estas interrogantes van a ser absueltas, ¿no?, con el estado financiero, porque ahí va a estar el recurso necesario para que ellos, ¿no?, puedan absolver todas las dudas con los resultados obtenidos. Bueno, entonces, como un resumen, ¿por qué es importante? ¿Por qué? Porque porque, ¿no?, son el reflejo de la empresa. Asimismo, nos va a permitir tomar decisiones sobre distintas interrogantes que pueda tener, puede ser el gerente, el accionista, o como así los usuarios externos, ¿no?, para que nos den el préstamo, porque ellos también van a analizar el estado financiero y de acuerdo a cómo está nuestro estado financiero, nos va a denegar o nos va a dar el préstamo, ¿no? Entonces, queda claro eso, pues. Asimismo, tenemos los objetivos. Los objetivos. Tenemos el objetivo general y el objetivo específico. Como ya bien les había diciendo, el objetivo general netamente está enfocado en la toma de decisiones. Es decir, el principal objetivo de los estados financieros es para una toma de decisiones, ya sea en niveles de inversión, en niveles de financiamiento, en diversos niveles. Bueno, en objetivos específicos tenemos tres. El primero es que nos va a permitir comprender los elementos de los análisis de las razones financieras, ¿no? Ya les mencionaba anteriormente razones de endeudamiento, de liquidez. Ahora, por otro lado, tenemos el describir algunas de las medidas que se deben considerar para la toma de decisiones, ¿no?, de acuerdo a las razones financieras. Y por último, tenemos como objetivo específico analizar la relación entre el endeudamiento y apalancamiento. Entonces, tenemos como objetivos esos tres. Ahora, hablábamos bastante de la toma de decisiones. Los estados financieros, ¿no? ¿Qué podemos decir de la toma de decisiones, ¿no? Los estados financieros, ¿quiénes son los que toman decisiones? Obviamente, ¿no?, los gerentes, los titulares, los propietarios, accionistas, socios de las empresas, ¿no? Pero el representante general, ¿no? Por eso podemos decir que los estados financieros nos muestran al gerente el desempeño en cuanto a rentabilidad o situación de la empresa. Siempre y cuando, ¿no?, por ejemplo, acá nos dice, ¿no?, como un dato que no debe anteceder a los 15 días, es decir, los estados financieros siempre van a estar actualizándose, ¿no? Supongamos que, ¿no?, por ejemplo, estamos en el mes de abril, entonces, los estados financieros son al 31 de marzo, ¿no? Entonces, más o menos durante el pasado 15 días, 20 días, ya no hay, esos datos van a ser verídicos. Supongamos que no vamos a hacer un estado financiero, por ejemplo, ¿no? Pues, en el ejemplo, supongamos que el ejemplo para un préstamo, entonces, siempre van a ser, si es dentro del periodo, dentro del año, nos va a pedir, por ejemplo, estamos ahorita a mitad de ya
abril. Entonces, al 31 de marzo, un corte, ¿no? Estados financieros proporcionan tus estados al 31 de marzo. Y si es anual, al periodo 2019. Los índices, tenemos como segundo, los índices financieros constituyen la forma más común de análisis financiero, es decir, nosotros nos enfocamos en las razones financieras. Este es el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades, como por ejemplo dos rubros diferentes de estados. Analizamos, ¿no? Dos, el estado de situación financiera y el estado de resultados, que nos van a dar un indicador bastante eficiente para una toma de decisiones. Entonces, hablamos de toma de decisiones, por una parte por el gerente y la otra parte, ¿no? Analizar los índices o razones financieras tomando como dos rubros, ¿no? Estado de situación financiera, ¿no? Dos estados financieros y el estado de resultados. Asimismo, el análisis financiero es un proceso mediante el cual se determina el desempeño y posición de una empresa. Pretende evaluar 4 aspectos principales. Aquí vamos a evaluar, claro, como ya más o menos desglosando, ¿no? 4 aspectos principales del estado financiero. Primero, tenemos la solvencia, la rentabilidad, la eficiencia operativa, el riesgo financiero. Hablaremos de solvencia en la capacidad, ¿no? De inversión a largo plazo. Es decir, nuestra empresa será solvente, es decir, responderá a las exigencias que nosotros le podamos dar. O sea, si nos endeudamos o si tenemos una deuda, podremos responder, será solvente nuestra empresa. Siempre nos hacemos, ¿no? O nos preguntan muchas veces eso. Ahora, la rentabilidad. La rentabilidad será rentable en nuestra empresa, es decir, generar utilidades. Podemos decirlo de otra forma, ¿no? Estará la capacidad para obtener ingresos, es decir, ¿no? Es útil, genera utilidad a nuestra empresa. Entonces, en el tema de rentabilidad nos enfocamos al tema de utilidad, a las ganancias que puede generar. Por otra parte, tenemos la eficiencia operativa. La eficiencia operativa nos dice que nos enfocamos en nuestros activos fijos, en cuán eficientes somos nosotros como empresa para generar recursos, es decir, qué tanto estamos usando nuestra capacidad operativa para generar los ingresos. O sea, con nuestro activo fijo, ¿no? En caso de las empresas industriales, ¿no? Si sus máquinas están operativas, si están en buen funcionamiento, van a ser eficientes y generar mayor rentabilidad, por ejemplo. El riesgo financiero es en la capacidad a futuro, ¿no? Nos proyectamos. Bueno, quizás nos adeudamos ahora. A futuro, nuestra empresa estará en la capacidad para poder asumir esos riesgos financieros. Nos enfocamos, nos ponemos en presente, ¿no? Nuestra empresa estará para asumir riesgos financieros. Nos hacemos esa pregunta muchas veces. Entonces, ahí entra la capacidad, la rentabilidad. O sea, todo es concatenado, ¿no? Pero si los separamos, cada uno cumple un rol, o sea, analiza un rol bastante importante, ¿no? Para una toma de decisiones que es en general. Asimismo, también veremos, ¿no? Muchas veces quizás confundimos, ¿no? El término de análisis e interpretación. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de análisis? Bueno, el análisis vamos a resumirlo en cálculos, operaciones matemáticas. Por ejemplo, en este caso de los estados financieros, nos basamos en porcentajes, ¿no? En porcentajes cuando como vamos a hacer los cálculos en las comparativas. Por ejemplo, en el método de análisis horizontal, un método de comparación, ¿no? El análisis lo vamos a hacer de manera porcentual, de acuerdo a los periodos. Entonces, eso es el análisis. Es un arduo trabajo que consiste en hacer cálculos numéricos, ¿no? Operaciones matemáticas determinadas en porcentajes. Ahora, interpretación es la apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido de los estados financieros
basados en análisis y comparación. Tomamos como dato, tomamos como referencia el análisis e interpretamos, ¿no? Hacemos haciendo comparativas y tomando en cuenta los conceptos, las cifras, los porcentajes. Bueno, jóvenes, esta semana hemos visto ya vamos a entrar netamente lo que es en al tema del desarrollo. Ya la semana pasada les había dejado su monografía. Espero que ya todos lo tengan hasta su hoja de trabajo y empezaremos a pasar todos los resultados obtenidos, ¿no? Del estado de balance, estado de situación financiera por resultados, pasarlo ¿no? En primer lugar, la estado de situación financiera, estado de resultados, pues, y luego vamos a pasar al estado de flujo de caja y por último el estado de cambio de patrimonio neto. Entonces, es muy importante que hayan avanzado todo esto, todo el desarrollo de la monografía. Cualquier duda, estábamos para absolverlas, como ya les había dicho, en el foro. Bueno, muchas